Si nos estás viendo o escuchando, es que ha vuelto la luz y vuelve el mundo a la normalidad. Pero nosotros, después de hablar de Last of Us, obviamente, que también nos ha ocupado mucho tiempo, volvemos con más apocalipsis, más apagones en Serializados Weekly, pero también algunas bromas, momentos extendidos, incluso un león que podía ser un loser back home en White Lotus. Así que ya sabéis, aquí en Serializados Weekly. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más, Serializados Weekly. ¿Qué tal, Alba? ¿Has vuelto por fin? Chicos. No es un holograma. Retorno de la hija pródiga de Serializados Weekly. No es un holograma, es real. De poco no vuelvo, porque Claro. ayer crisis, ¿no? Ha habido un pequeño apocalipsis. Apocalipsis energético, chicos. Sí, da igual cuando escuches esto. Fue ayer. Fue ayer. Fue ayer. Y nos estamos aún recuperando del apocalipsis. Así es. Y hemos dicho ya total, hay por mil series apocalípticas. Hay incluso algunas que se acercaron bastante a lo que pasó este fatídico lunes 28 de abril, ¿no? Y hemos dicho que... No tan fatídico, yo lo pasé un poco bien. Tengo A que mí- admitir. a mí me estuvo sí, bien. tuvo un punto divertido. De hecho, mirad, compré mi kit de supervivencia, radio a pilas, obviamente. Todo el mundo iba loco. Ahora con el esto. mundo ha descubierto la radio a pilas y nosotros, como somos podcast y estamos en la nube, cuando pasan estos apocalipsis desaparecemos. Es verdad. ¿eh? Bueno, excepto que hayan descargado el programa en Spotify, que Eso se es verdad, puede eso escuchar es verdad, en modo mira, bien avión, visto. Hacedlo, pero- hacedlo. Exacto. Pero si alguna radio nos quiere fichar, yo me quedaré más tranquilo estando en el FM, que Eso ya es sabéis que me verdad. encanta, Guillem F. Marí, FM. Todo. Viviría en las ondas y mirad que ¿Qué es esto? Conectando ¿Qué semana linterna? pasada con el suceso de esta semana. claro, no se verá mucho. Pero Está pone muy Last of Us. pequeño. Last of Us. Es de Last of Us. Y esto fue un pack de supervivencia que nos envió HBO aquí a la oficina de Serializados para promocionar la primera temporada. Imagínate. Muy útil ayer, ¿no? Perfecto, le Fue dimos súper uso. útil. Me salvó, así que nada. Si queréis, había una teoría ahí circulando ayer en la oficina, pero obviamente más de broma que no. Que si la quitamos de encima ahora y así avanzamos, pero ¿y si todo fue una campaña de promoción de Last of Us justo el día que había un nuevo capítulo? ¿Te imaginas? Pues con el dinero que se han gastado en producir esa temporada, a mí no me extrañaría. No, hombre. Pensaron, ¿qué zona de Europa es bastante prescindible? Exacto. Península Ibérica, pues a tomar por Y sí. saco. Bueno, yo, curiosamente, porque además lo gracioso es que obviamente nos intentamos comunicar y los únicos que pudimos hablar bastante pronto fuimos Guillem y Tuvimos yo. la suerte. Tuvimos la sí. suerte de que yo, por ejemplo, estaba en casa de un amigo que sí que tenía luz, tenía internet y pude ver The Last of Us por la tarde. Pues Sí. mucha envidia, porque yo estaba esperando muchísimo este capítulo Pues mira. y va y nos quedamos sin electricidad Sí, en todo el país. ¿no? A mí no me apeteció verlo, incluso recuperando la electricidad, aparte de que quería seguir lo que estaba pasando, me entró la filia de hacer tuppers por si acaso volvía, se iba todo y dije, así, al menos tengo la semana resuelta y ya con la calma volveré a ver un capítulo que obviamente no necesitaba de esta publicidad, ¿no? Falsa, que obviamente lo ha sido, para tener Como han dicho revuelo. en el gobierno que no No cunda el pánico. No cunda el pánico y que no nos fiemos de los bulos. O sea, que lo que acabamos de decir es todo broma, ¿vale? Lo que pasa es que sí que haremos un poco de tertulia que podía dar a bulos en el sentido de que, y es un poco, la sensación que tuve también como seriéfilo fue que a medida que van pasando las horas o que me iba a comprar este kit o iba a ver a mis padres por si estaban bien, etcétera, me venían a la cabeza series, ¿no? Y Obviamente. situaciones. Y de hecho, según cómo era de estresante la situación, me venía una serie o la otra, ¿no? Así es. Sin llegar a extremos de las tofasianos, digamos, o No había muy cordyceps apocalípticos, pero por la calle. sí que es cierto que es fácil que se nos vaya la mente a referentes, ¿no? Y es una buena ocasión para recuperar algunas series, ya que sabemos que el apocalipsis siempre está muy de moda, ¿no? Y hay como la sensación de que siempre se habla de apocalipsis, Ujú. que a veces es una cosa histórica, ¿eh? Los griegos ya hablaban de apocalipsis, quiero decir, no somos únicos, pero noto que hay mucha cosa narcisista como sociedad moderna de que nos creemos que somos el centro del universo, nunca mejor dicho, y que nos lo queremos tanto que tenemos miedo a perderlo, ¿no? Y por eso hay tanta ficción del apocalipsis. No sé qué relación tenéis con el apocalipsis. En parte es culpa de los ficción. mayas, que nos pusieron en la También. cabeza que en 2012 se acaba el mundo, pues la gente que podría hacer Y ficciones yo apocalípticas. de hecho creo que acabó, porque ese año más o menos fue el que empezaron las redes sociales a tener éxito Ya, y es desde verdad, entonces un el poco- mundo es una basura.
Cierto mundo Ah, terminó. Bueno, sí, sí, pero sí. ayer no había redes sociales y la gente estaba muy nerviosita, ¿eh? Uf. Eso, bueno, yo estaba sin trabajo Ya, tú directamente. directamente al palo. Yo me di cuenta que sin Ya. internet soy una rémora para esta sociedad, Exacto. no sirvo para nada, pero bueno, juego fútbol en la calle y eso compensó. Estuvo bien. Yo confieso que me gustan mucho las series Hombre. apocalípticas. Una Vale. serie apocalíptica tiene que ser muy mala para que no la vea, la verdad. ¿Sí? Me atrae mucho cómo los creadores piensan que podría ser el mundo después del mundo, ¿no? Creo que es una idea que es infinita, no se agota. Si hay creatividad detrás, siempre será algo entretenido. Así que yo, serie apocalíptica que me encuentro en las plataformas, serie que veo. Pues por primera vez voy... No ¿No estamos pienso de lo acuerdo, mismo, ¿no? Alba? Vaya. Bueno, no. Esto es una opinión, o sea, esto es un gusto personal, que no una opinión, que simplemente a mí es algo que me genera un poco de angustia y desasosiego. De pequeña me gustaba mucho porque empecé a ver películas rollo El día de Bueno, mañana claro, la y todas época, estas. sí, en Independence Day, Día de Mañana. Exacto, y eso sí que me Deep Impact. me entretenía, pero Armageddon. porque yo creo que como era más pequeña estaba más distanciada de la posibilidad Sí. de que fuera un escenario real. O sea, veía realmente como que era algo muy peliculero, ¿no? Como algo que es mentira. Pero ahora, cada vez más, todas estas ficciones que también, aparte, cuando ponen lo de los años, ¿no? Y de golpe llegas al año que estaba marcado en la película que eso hace ya- referencia. Eso ya empieza a dar un poco de miedo. Y bueno, con todo el tema de la entrada de la IA y tal, yo empiezo a ser de las que ya no le hacen tanta gracia estas ficciones y que tienen que ser contra más fantasiosas mejor para que yo las disfrute. Por ejemplo, de Last of Us, que tampoco es que sea extremadamente fantasiosa, pero bueno, en este caso, al ser un videojuego, lo del tema de los córdiceps, tal, bueno, hay Que un puede ser real, distanciamiento. pasa en la vida real, de hecho, en las hormigas. No me asustes, Guillem. Yo he de decir que Por estoy favor. harto y aburrido ya de las series apocalípticas. No puedo más. Vaya, La pues escala nada. de... Yo, Me voy, chicos. sabes que prefiero vivir Hasta la semana que viene. Prefiero vivir en Montserrat y en el mundo de Andor y en Star Wars antes que en este apocalipsis constante, aunque obviamente disfruto de algunas de ellas. Y en la línea de lo que decía Alba, prefiero irme a Fallout, ¿no? Y pensar en 200 años vista y en un apocalipsis más gamberro, nuclear y un poco más loco, que no los que son más realistas, ¿no? Sobre todo algunos de los que podemos hablar ahora, que han sido muy realistas y que son los que realmente a mí me hacen daño, porque es eso, ¿no? Siempre un zombie y tal nos queda muy lejos, ¿no? Un cordyceps o una cosa nuclear como con lo de Fallout o tantas, un Snowpiercer, ¿no? Pues irnos a algo más también ciencia ficción, pero claro, y lo realista, ¿no? Ayer era... Habían dos series que se venían a la cabeza, ¿no? Sí, Cuando sí. pasó esto el lunes, El Apagón, Por de ejemplo. Movistar Por Plus, supuesto. y El Colapso. Las dos más, yo creo, realistas. Yo, por ejemplo, El Colapso no la pude acabar porque me provocaba ansiedad. Es que recordemos que El Colapso en Francia se estrena el 19, Ujú. el 2020, en mayo ya sabemos lo que pasó, ¿no? En marzo aquí en España pues se para todo, ¿no? Por el COVID. Y creo que es a mediados de 2020 que Filmin estrena El Colapso cuando estamos en plena pandemia y claro, era imposible, sobre todo el primer capítulo, no ver en esa serie una premonición solo meses antes de lo que estábamos viviendo en ese justo momento, ¿no? Además es que es muy realista cómo enfocan todo lo que va sucediendo después de ese colapso que da título a la serie. Una serie en la que yo pensé ayer escuchando la radio cuando dijeron una noticia que el gobierno había mandado como refuerzo policial a ciertas gasolineras, ¿no? Que eran como claves en diferentes ciudades y pensé en el primer capítulo Claro. del colapso que precisamente es eso, ¿no? El caos que hay en una gasolinera porque la gente ve que todo se ha ido al garete y que yo voy a por lo mío, quiero gasolina y voy a hacer lo que sea para conseguirlo, ¿no? Y sí que es verdad que es un gran acierto de la serie empezar así porque es una situación que se puede dar y que se ha dado en otras circunstancias no tan apocalípticas, pero que ese sálvese quien pueda es muy viable, ¿no? De verlo en primera persona incluso, y la serie luego lo único que hace es crecer, porque yo me acuerdo, por ejemplo, del capítulo de la residencia, que no se supera, ese capítulo Bestial. no se O el supera. de los ricos, ¿no? El de los Que ricos también. Está muy bien, una serie que está rodada en plano secuencia, una serie que desafortunadamente ahora mismo no está en ninguna plataforma aquí en España, al menos. Ya. Y llegó a estar Reivindicable. gratis en YouTube. Gracias en YouTube, también en Radio Televisión Española Play, en 3Cat, en Filmin, que fue quien la estrenó. Yo pongo la mano al fuego que en 2 días la vuelve La a comprar vuelven a Filmin. poner, Muy seguro. probablemente, sí. Y quiero recordar, está creada por Le Parasite, que es un grupo de creación audiovisual francés, y que en su día en Serializados tuve la ocasión de entrevistar a los creadores, ¿no? Que de hecho fue una entrevista por expreso deseo suyo,
vía mail, con lo cual, imaginaos, ya pandemia, el mal cuerpo de haber visto el colapso, y encima la entrevista es enviando yo las preguntas a un correo y sin saber muy bien qué me responderán. Dando por hecho que quien te Dando por hecho responde... que fue real, solo- a lo mejor fue un bot o ves a ver tú. Pero en todo caso fue una entrevista muy interesante que me dejó mucho más mal cuerpo porque pensé, esta gente que ha hecho la serie más realista del colapso posible, están convencidísimos de que esto se acaba ya. O sea, me dejaron titulares como si comparas los datos científicos con lo que estamos haciendo como sociedad, es seguro que nos dirigimos a toda velocidad a un muro. O, por ejemplo, la serie no es premonitoria, simplemente quisimos ser tan realistas como pudimos, muy bien, lo conseguisteis, o la vida será imposible para millones de personas al final de este siglo. Y así me quedé con Buen el... rollo, ¿no? Sí, unos tipos alegres, los Sí. Parasites. Ayer Lo me jodido es que volvieron llevan a la mente. razón en muchas cosas. Ya, no, total. Sí, o sea, de hecho hay una línea, digamos, dentro de la etnografía, de la sociología, que son los colapsistas, digamos, que estudian cómo sucederá este colapso, ¿no? Porque tienen muy asumido que sucederá. Yo, aunque sea un pesimista por naturaleza, tiendo a pensar que en los temas macro, digamos, la sociedad y la humanidad siempre hemos conseguido de alguna forma solucionar los problemas Sí, sería adelante. y encontrar formas. Pero también estas series a veces lo que nos explican más o para lo que nos sirven, y yo creo que es uno de los grandes atractivos del público, es que son de una forma u otra un manual de supervivencia, ¿no creéis? Hombre, tú al final con la tontería da la sensación de que puedes tomar apuntes. Porque realmente muchas de las cosas de las que hablan, y es eso sí, por ejemplo, en el caso de los directores, que es lo que dicen, que quisieron hacerlo lo más realista posible, la realidad es que... la realidad, estoy todo el rato utilizando la misma palabra, pero que realmente todos echamos mano de esas referencias, ¿no? A la hora de cómo comportarnos, qué es lo que debemos hacer, con lo que decías tú del tema de las radios, ¿no? Que todo el mundo se agotaron al momento de comprar provisiones por si acaso, de cosas enlatadas que dices, bueno, es que nunca lo sabes, porque realmente los días previos a que nos encerraran 3 meses en casa nadie se lo imaginaba. Y de golpe te encuentras con esto. Y siento que la gente ya está como más prevenida, hemos visto más cosas, somos más conscientes, ¿no? Hay imágenes que también yo pensaba mucho cuando pasó lo del tema de la Dana, saltándome un poco como... Sí, no, total. Cuando yo creo que la gente que vivió la de estrenó- Ana ayer pensaba, esto no es nada. No es nuestro primer apocalipsis, Sí. por Claro, decirlo así. y con la serie también de Families Like Ours, Sí. ¿no? Claro, es como que ya ha habido tantos imaginarios respecto a situaciones que poco a poco van sucediendo que al final es como te han hecho la previa de cómo comportarte en caso de... Y la verdad es que, bueno, en el fondo, aunque ayer fue relativamente relajado, ¿no? Encima da la sensación, bueno, como que hace buen día, ¿no? Era un lunes, que la gente dice, pues de golpe ya no trabajo y tampoco está tan mal el que estemos hiperconectados y darte un breve respiro, aunque cunda el pánico en los primeros momentos. Yo creo que estamos bastante prevenidos y que la ficción en gran parte es una buena forma de ayuda de cómo gestionar este tipo de situaciones, por suerte y por desgracia. También es verdad que 24 horas se llevan bien. Si este Sí. apagón hubiera durado Sí. 72 o más, yo creo que Otro los gallo nervios ya cantaría. hubieran empezado a cundir por Indiscutiblemente. toda la sociedad. Respecto a la otra serie que comentábamos, Apagón, la de Sorogoyen, yo lo que quisiera destacar es que en esa serie sí que se explica el motivo por el cual hay el apagón, en el colapso no, nunca se sabe exactamente por qué pasa. El apagón es por una tormenta solar. Y ayer una de las primeras teorías que hubo sobre el apagón aquí en la península ibérica eran como una especie de variaciones Sí, atmosféricas atmosféricas. raras que podía relacionarse, ¿no? con esa idea de no de Total. Sorogoyen, porque la serie está basada en un podcast, el Gran Apagón de Podium Podcast, pero sí que todo lo que nos lleva a decir esa serie. Sí, era una serie creada por Fran Araujo, que sí que dejó libertad a cada capítulo, directores distintos haciendo la historia de cada capítulo, que no tienen nada que ver entre sí, pero yo de toda la serie, sí que había el de Saque la Cuesta, ¿no? La adaptación, el quinto, que era más como ya una comunidad establecida ya en este post-colapso, intentando organizarse. Había Emergencia por Raúl Arévalo, que pasaba en un hospital que creo que, no sé si vio el colapso, ¿no? Raúl Arévalo, pero era un poquito Lo demasiado parecía, ¿no? parecido. Y luego, sobre todo, nos queda a la cabeza mucho lo de Sorogoyen, por ser el primero, y por ser el que también se planteaba el minuto cero, ¿no? Y desde el centro de gestión de crisis, La respuesta.
que a veces también tendemos sobre todo aquí en España, y aunque a lo mejor no lo veáis en Latinoamérica o otros países, tendemos a pensar que aquí es un desastre de país todo y que el día que pase esto será muy todo chapucero. Que de hecho es una pregunta que le hice a Winterberg cuando presentó aquí Familias como la Nuestra. Claro. Y el tío me dijo, una cosa, ¿por qué me estáis todos preguntando por qué en Dinamarca lo gestionaremos genial y en España seríais unos chapuzas? Tengáis un poco de fe en vuestro país. Qué autopercepción tenemos, ¿no? Es terrible, es terrible. Es cierto que Familias como la Nuestra, muy buen ejemplo de series que nos han prevenido un poco. Years and Years, también creo que, aunque no fuera tan sobre pagones, sí que era una crónica de cosas que van a suceder muy malas y que creo que ya ahora llevan al 50% de predicciones correctas. También pensé mucho en Día Cero, de Netflix. Más que nada por... es muy distinta, ¿no? En el sentido, pero el ciberataque, ¿no? Como Mr. Robot. Mr. Robot sí, Robot que empieza también, con un ciberataque sí. que destruye un sistema informático entero. ¿No? Yo creo que también es un miedo que existe ahora muy real en nuestra sociedad, lo fácil o lo vulnerable que puede ser el sistema. Y lo dependientes que somos a depende de cosas. O sea, es que te das cuenta en un momento, ya simplemente con el colapso que hubo en tema de transporte, es que es una pasada de que realmente si nos quedamos colgados, a ver cómo lo hacemos. ¿Vosotros creéis que seríais buenos supervivientes en depende de qué situaciones? ¿O qué opináis? Yo dura 24 horas más esto, me pongo taparrabos y empiezo a pintar búfalos en las paredes. No, la verdad es que no tenemos, o sea, ya más que pensar si seremos buenos o no supervivientes, es que muchos no tenemos las herramientas. No, ni los conocimientos. A mí me dicen cultiva un huerto y estoy muerto de hambre a las 2 semanas. Yo por el hambre no sufriría, creo, aparte que tengo buenas reservas. Y mucho tupper, Guillem. Mucho tupper. Ayer, claro, 24 horas lo mismo, ¿no? Pero estoy contento de cómo lo manejé tal, y incluso me sentí orgulloso de decir, mira, yo sí puedo, aunque es cierto que más de 24 horas hemos de verlo, ¿eh? Sí. Esperemos que no llegue. Yo no sé deciros. Que por cierto, una cosa, antes de que Alba nos vaya a hablar de inteligencias artificiales, hoy buscando información para el Weekly he visto que Eric Kripke, el creador de The Voice, creó una serie que se llama, lo tengo por aquí, Revolution. Revolution la tengo aquí apuntada son 2 también, temporadas, ¿verdad? Donde literalmente la serie trata de eso, un apagón mundial, a nivel mundial, y la gente se tiene que espabilar. Sí, él sabía hace 13 años. Mira, y 2012, que lo has dicho antes que se terminó el mundo. Salía Giancarlo Espósito entre ellos. Ostras. Y llevaba al mundo preindustrial, ¿no? Otras series, obviamente Walking Dead, sí, Fear the Walking Dead. Fear the Walking Dead, la tuya, Station Eleven, está muy bien. Obviamente en Leftovers, ¿no? También el tema del fin del mundo después del rapto. Into the Night, La Valla, en España, arrancó un poco bastante bien, luego ya se deshinchó bastante, pero es un tema... Es un tema que interesante. durará años y años, ¿eh? La verdad que sí. ¿Y qué nos ha dicho la IA para ir terminando esta tertulia de apagón? Que no de atracón, por cierto. El gran atracón, el gran apagón. Pues mira, podemos hacer una segunda versión con series de este estilo. A ver, yo obviamente le he ido a consultar a la IA en el momento en el que me han vuelto los datos, porque previo a eso, pues ChatGPT ha sido de poco uso, tendríamos que haber vuelto a las enciclopedias. ChatGPT en Chicos, España... y a preguntar entre la gente, que es algo que ya parece que ha pasado de moda. O sea, yo le he preguntado, pues eso, ¿por qué nos atraen tanto este tipo de ficciones? Y la verdad es que, bueno, buenas respuestas. Primero de todo, el qué pasaría si, ¿no? La exploración de este tipo de narrativa, porque sobre todo nos permite imaginar estos escenarios extremos donde no hay reglas sociales o las reglas sociales cambian. Y esto es como lo más interesante, que es lo que dices tú, que creo que es un imaginario que nos agota, porque de golpe pues formas diferentes sociedades, la especulación sobre el tipo de futuro al que estaríamos encaminados, los ricos, los pobres, cómo nos comportaríamos. Luego reflejan miedos contemporáneos, que es lo que comentábamos, de que cada vez más caminamos hacia un mismo horizonte, que parece que todo aquello que entonces hace unos años era ficción, de golpe poco a poco se van haciendo los checks de que son cosas que van pasando. Pues sea el tema del cambio climático, las pandemias, guerras nucleares, el dominio tecnológico. Entonces, claro, el dinero electrónico. El dinero electrónico, claro, que ayer todo el mundo sacando las moneditas. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Muy fuerte. Luego el tema de la catarsis, ¿no? Que es lo de ver a personajes sobrevivir, que esto también es de golpe los programas de Discovery en la vida real. Lo que dices tú, vamos a atarnos todos el machete a la cadera y empezar a ver quién tiene la capacidad de sobrevivir. Luego, dice, revelan lo esencial, que es cuando un mundo se ve reducido a lo básico, ¿no? ¿Cuáles son los assets de los que tenemos que echar mano a la hora de sobrevivir?
condicionados por cómo se comportan los otros o lo que el propio mundo nos ofrece, porque nosotros también estando en la ciudad, obviamente llega un punto en el que deja de ser algo que nos abastece, ¿no? De lo que dices tú, vamos a tener que hacer un huerto, a ver si los que vivimos por aquí sabemos hacerlo. Y luego el potencial de reinvención total de este tipo de historias, que es que se pueden, o sea, es un imaginario donde puedes crear nuevas culturas, nuevas reglas, o sea, y puedes ubicarlo espaciotemporalmente donde quieras. Entonces, claro, es un imaginario muy rico que da para mucho. Pues sí, hasta aquí este apocalipsis o apagón de series. A ver quién el día después, ¿no? Cuando el mundo vuelve a resucitar, o el mundo desde aquí, ¿qué noticias tendremos? Y eso que decíamos, ¿no, Alba? ¿Qué nos ha dado el mundo de noticias o hasta dónde hemos podido mirar con la cobertura que teníamos? Exacto, donde lo que hemos podido cotillear, pues traigo 3 noticias divertidas. Bueno, la primera curiosa porque el Papa Esiedu, lo ubicamos, ¿no? Hemos hablado el de nuevo Papa. El nuevo Papa. Fumata blanca. Fumata blanca, cónclave, ya ha acabado. Es lo único que le falta hacer a este chico, ¿eh? Vaya racha ya. Ya se lo cargan. No, pobrecito, ya está. Bueno, pero le hemos nombrado muchísimo. ¿Por qué? Porque va a ser Severus Snape en la nueva serie de televisión de HBO Harry Potter. Pues le han puesto al frente de la nueva serie dramática de Jack Thorne, que es el creador de Adolescence, que ahora también es uno de los grandes nombres, para la serie Falling. Entonces, bueno, bastante interesante. Y diréis, ¿de qué va? Pues este chiquito interpretará a un sacerdote católico, ¿ves cómo íbamos bien encaminados? todo conectado, que también colaborará con... me he liado, perdón, Fede. Que actuará con Kelly House, que también la conocemos, hace poquito hablamos de ella en Miss Austen, El guardaespaldas, Los Durrell, Land of Duty, una crack absoluta, que es una devota monja, y ambos estarán profundamente comprometidos con su trabajo con la iglesia y la comunidad, y aparentemente con su vocación, que dices, bueno, no se tendrían por qué enamorar, pero se enamoran, y ahí está el drama. Y entonces es de golpe esta exploración sobre su relación con Dios y con ellos mismos. Bien. Un pájaro espino y uno que se une a la lista de Hot Priest, ¿no? Con Richard Chamberlain, que murió hace poco, el pájaro espino, y con Andrew Scott. Este chico no puede dejar de hacer cosas sí. A ver qué tal, a ver si algún día llega esta serie. Es increíble. Bueno, la veremos, la ¿no? Perseguiremos. Sí, por supuesto. Luego, una noti que me la ha pasado aquí el compi Mark, que nos ha hecho mucha gracia, que es que David Chase, creador de Los Soprano, dijo que no estaba seguro de que James Gandolfini fuera suficientemente amenazador para el papel de Tony Soprano. ¿Qué pensamos de esto? Que es que le vio y que tenía ciertas dudas, lo contaba, de hecho, ¿quién lo explicaba? La Nancy Sanders, la antigua representante de Gandolfini, que se lo comentó, y ella le dijo, no, por favor, o sea, dale una oportunidad, es tu hombre. Chase confirmó que evidentemente en cuanto vio a posteriori su audición, dijo, bueno, claro, me he equivocado, esta es la persona, pero que en un principio dudó de que Gandolfini fuera amenazante. Bueno, eso... Pero si no lo conoces puede tener un punto de bonachón, ¿no? Esa cara. Sí, pero a la mínima que te pega una mirada de esas que hacía como Tony Soprano, se acaban las tonterías. Obviamente. Es normal, con todas las reticencias. De hecho, pasaron muchos actores antes de llegar a Gandolfini, incluso Ray Liotta, aunque era muy parecido a unos nuestros, ¿no? Porque al final, si pensáis un poco el prototipo de líder de una serie sobre mafiosos, ¿no? No sería tan Gandolfini, ¿no? De hecho, fue un casting que rompió bastante moldes en ese sentido, porque digamos que sería su prototipo inicial o lo que representaría Gandolfini sería el típico secundario, ¿no? Tanto en las pelis que había hecho antes y demás. Y bueno, entiendo las dudas de Chase, que además es un tío con muchas dudas. Y luego la última curiosidad así divertida es que Dick Van Dyke, lo ubicamos también. Hombre, que está, jovencito Dick Van Dyke. Un jovencito de 99 años, mítico actor de Mary Poppins, entre muchas otras cosas. Quiero hacer un Diagnóstico cameo. Asesinato, era una gran serie que hacía de doctor. No tengo el placer de haberla visto. Su hijo era policía, entonces le ayudaba a solucionar casos, o The Dick Van Dyke Show, unas sitcoms más clásicas de los 50 que se inspiraron mucho en WandaVision. De los 50, y el tío aún está vivito. Oye, hay que respetar a lo... No, si digo por él, que ya tenía una sitcom en los 50 y pues en fueron 25 unas influencias de WandaVision, ¿no? En esos primeros capítulos era The Dick Van Dyke Show, imaginaos lo que dice Mark. Desde los 50 ahí el tío, y aún sigue al pie del cañón. Así es, porque de hecho
dicho eso, se declaró hace relativamente poco que quiere hacer un cameo en El Infiltrado con Ted Danson, porque dice que es muy fan de Está muy bien esa de la serie, que está inspirada en realidad en una película documental que es El Agente Topo. El Agente Topo, que recomendamos también muchísimo porque está genial. Entonces, nada, podría ser bastante divertido ver a este señor que en sus últimos momentos nos regale un cameo Cuela bastante, en una serie que realmente está muy bien. No le hace falta maquillaje. No, le pueden encontrar un papel bastante, yo creo, apropiado. No, y el tío está súper bien. Este año cumplirá 100 años y realmente el día que los cumple será uno de los eventos de la historia de la tele, como os digo. Es que es historia viva del cine de la tele. Chi Bang Bang, también una película mitiquísima. A tope con Dick Van Dyke. Bueno, pero él no está en ninguna residencia ni nada, el tío. O sea, muy buen nombre también, por cierto. Dick Hablamos Van siempre de Dyke. Kevin Dick Van Bacon, Dyke. pero Exacto. Dick Van Dyke es increíble. Está fuerte. Podría haberse dedicado a otra parte del audiovisual A otro sin tipo de ningún cines, problema. sí. Ay, mejor que vayamos a redes, que esto se nos va de madre. Pues sí, Guillem, nos vamos a redes. Que hay Venga. poquita cosa, porque como esta semana ha habido el apagón, pues yo estaba ocioso, no tenía mucho que mirar, pero aún así he encontrado alguna cosita. Y la primera ha sido en el Instagram de Rosario Dawson, que ha subido una foto muy chula. Claro, la silueta está... Una silueta, una sombra en el suelo. ¿Qué nos dice esta silueta? Pues que ha empezado el rodaje de la segunda temporada de Ahsoka. Chan, chan, chan. Una serie que Yo también soy ha tenido bastante éxito, ¿no? Para ser Sí, el también universo está Star muy Wars. debatida. No ha tenido mala crítica. Dentro del fandom Star Wars, pero ya sabéis que esto a veces es... Creo que solo Andor ha conseguido ser un anime en ese sentido. Yo le tengo ganas, quiero ver hacia dónde se encamina la serie. Ciertos cliffhangers que hay que resolver, entre ellos el que tenía Bale en School, que Ray Stevenson se murió, el actor. Pero han hecho el recast con el actor, que ahora no me sale el nombre, pero que era la montaña, no, el perro de Juego de Tronos, de Hound, y bien. Lo que pasa es que Hayden Christensen ha dicho que volverá, aparecerá otra vez en esta temporada. Viendo la silueta, yo soy bastante fan de Ahsoka Tano, el personaje, pero creo que se tiene que cambiar los pantalones. Sí, bombachos, Es un poco hippies, ¿no? o payaso, parece el payaso de mi color. Bueno, a tope con Ahsoka y con Rosario Dawson. La segunda cosita que os traigo de redes sociales, a mí me ha hecho mucha gracia personalmente. No sé si habéis visto aún el meme. Sí. A ver. Pero se ha hecho viral un león, ¿vale? La foto de un león en redes. ¿Y por qué se ha hecho viral? Porque la gente dice que es exactamente igual a Walton Goggins. ¿Por qué son iguales? Ahora veréis las dos fotos. Porque al león le empieza la melena muy, muy tarde. Se tiene mucha frente este león. Hostia, no y realmente es muy parecido a Walton. Es el león Goggins. Wow. Es espectacular, la verdad. Está echándose la siesta el león, pero sí, la verdad, el pelo es igual al de Walton. Oye, bastante cool. Sí, Muy nunca cool, he visto un león que fuera un peg, ¿no? Que eran perdedores en casa, ¿no? un león tailandés. Pobrecito. Pues buscadlo en nuestras redes porque la verdad la comparación está muy divertida. Es acertada. Y para terminar nos vamos con una frase para la posteridad que he leído bastante en redes estos días, que es de Alex Berger, un productor de La Maison, una serie del año pasado, creo, de Apple TV Plus, sí. que el tío ha dicho y se ha quedado tan ancho que Apple hace el mejor marketing del mundo para los iPhone y el peor para las series. 100%. Está un poco dolido. Está dolido porque su serie tampoco era nada del otro mundo. Bueno, y aparte es una serie de estas que Apple compró, igual que la de Gotas de Dios. Quiero decir, no es un producto 100% Apple, y entiendo que a lo mejor no lo han promocionado tanto como otros productos 100% Apple y el señor está dolido. Bueno. Pero es verdad que en general no promocionan mucho. No hacen mucha promo de sus series teniendo las buenas series que tienen. Sí, bueno, es uno de los temazos de la industria ahora mismo, ¿no? Como se gasta 1.000 millones al año en contenido y, bueno, no promociona tanto una plataforma que es fantástica, pero que como tiene tantos millones de millones Apple como tal, le da bastante igual. Pues ahí queda la frase aquí rencorosa del señor Berger. Sí, no va a volver a trabajar con Apple, tiene pinta. Aunque pasa es que tampoco, no sé si estará igual de bien en otras plataformas, ¿eh? Así que... Veremos. Ya se verá. Ay, pues vamos a la parte final del programa. Final. Estrenos y recomendaciones de serializados. Pues nada, esta semana interesante porque además, de hecho, cuidado,
hacíamos la tertulia de series apocalípticas y el estreno destacado, uno de ellos, para mí es El Eternauta. 100%. En Netflix, el 30 de abril, con Ricardo Darín de protagonista, y una serie que nos habla un poco también de un mundo apocalíptico a través de una invasión alienígena, adaptación lo que nos quedaba. Sí, del mitiquísimo cómic, novela gráfica, llamadlo como queráis, El Eternauta, de Héctor Hernán Oesterheld, que bueno, son palabras mayores del género y del medio, y que durante muchos años se intentó adaptar y al final ha sido Netflix la que se lleva el gato al agua con esta serie, que yo creo que dará mucho que hablar. También en Netflix, Las 4 estaciones, el 1 de mayo, vuelve Tina Fey creando una serie, y además con Steve Carell, con Colman Domingo o con Will Forte, una historia de 3 parejas Buen de amigos reparto, sí. que ven cómo su mundo se trastoca a partir del divorcio de una de estas parejas. Creo que bastante material, a lo mejor biográfico, porque al final es una cosa bastante habitual. Y también, como Amanda Seyfried, en Movistar, a partir del 30 de abril, El largo río de las almas. Yo creo que los fans de Men of Easttown pueden tener un buen sucedáneo, mezclado también con Dopesick, en el sentido de que, aparte de un misterio policial, hay mucho metido el tema del fentanilo y tal, y ella está muy bien y es la única, para mí, la gran razón de ver esta serie. Y bonito el título de la serie. El largo río de las almas. ¿Y qué tenemos en la revista esta semana, Alba? Pues mira, nuestro artículo más importante, que son las mejores series de mayo, la recomendación mensual de qué tenéis que ver. No voy a revelar ninguna, entrad y mirarla y luego así las vamos comentando, que nosotros siempre vamos hablando un poco de los grandes hits. Eso para marcar el calendario, para poner exacto, chinchetas. para que os lo vayáis poniendo en el calendar. En el calendar, bueno, no, en el No, calendario analógico, por si acaso. Claro. Volvemos al pasa papel, algo. analógico, al boli, recordad. Os descargáis los capítulos para tenerlos como backup y todas esas cosas. Luego, Gangs of London. Comentario por parte de Enrique Albero sobre esta tercera temporada. Tercera temporada. Sí. Me gustan mucho los títulos que pone Albero, la verdad. Todo el mundo tiene un plan hasta que le llega la primera hostia. Punch. Nada, nos hablaba un poco sobre Creo que lo dijo Mike Tyson, esa frase. Sí, ¿sí? es una frase de Tyson, lo dice en el texto también. Sí, Nos gusta mucho hacer también la coletilla a títulos de películas, ¿no? Cuando ponemos las Sí. críticas de las series, que eso también es muy mítico. Nada, fans de Gangs of London, veros la tercera temporada, primero de todo, y Albero hace un comentario bastante interesante con sus más y sus menos, sus claros y sus oscuros, sobre una serie que la verdad es que lo ha petado bastante y que es muy entretenida. Y luego, conectando también un poco con todo lo que ha pasado, Mejino nos ha hecho una de sus estupendas listas, en este caso sobre robots domésticos y humanoides, la rebelión de las máquinas. Cómo los robots empiezan a entrar en nuestros hogares, ¿no? Y todas las series que han tratado un poco este tema que conecta de alguna forma con todo lo que estamos comentando. La IA, la electricidad, la dependencia de la tecnología. Claro. Bueno, y cuando la tecnología se vuelve un poco en contra nuestra. Series muy interesante, la verdad. Una muy buena lista para los que estén conectados con este tema. Esperemos que el mundo siga en pie la semana que viene, porque volveremos con Weekly, otra semana más, serializados.com, nuestra web. También nos podéis seguir en YouTube, en Spotify o iVoox. ¿Y alguna cosa que decir si por si acaso se acaba el mundo? Nada, muchas gracias por habernos escuchado todas estas semanas y nos vemos en el Apocalipsis. ¿En el Apocalipsis o en la FM? Exacto. Nada, ha sido un placer, chicos. Mucho gusto. Hasta pronto. Gracias. Adeu.